Grabar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la masterclass gratuita de el canal de Rosy Corral Oficial. Me da mucho gusto tenerlas aquí, me da mucho gusto verlas. Ya se irán incorporando las demás personas que vayan a estar. Por el momento vamos a iniciar esta clase con el tema que fue elegido por todos. Ya saben que mensualmente pues yo pongo ahí 3 temas y ustedes son los que eligen, ¿no? El tema que pues más crean o sientan, ¿no? Así. Entonces, pues vamos a tener esta masterclass que se llama La ansiedad, una invitación al cambio. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, de toda la vida se ha hablado de ansiedad y de depresión, sin embargo, obviamente desde que inició la pandemia a esta fecha, la ansiedad ha cobrado como esta mayor auge dentro de la sociedad. De hecho, tenemos que entender que la ansiedad se da por procesos de estrés que no tenemos manejados de una manera adecuada o correcta. Regularmente la ansiedad surge por este tipo de situaciones. Desgraciadamente, hemos tenido momentos muy difíciles como sociedad y tenemos ya chiquitos de 6, 7 años que están teniendo situaciones que podemos denominar de ansiedad. Por lo cual creo que es muy importante que nosotros como adultos nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo y justamente tengamos esta invitación a cambiar. Esto quiere decir que nunca más vas a sentir ansiedad en tu vida. Esto no es así. Así es de que, bueno, el día de hoy, y como hay gente nueva en el grupo, voy a empezar a lo mejor un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, las preguntas ya saben que no pueden faltar. Y son preguntas de reflexión, ¿ok? Y son preguntas que es importante que nos hagamos. ¿Cómo están tus emociones el día de hoy? ¿Hoy eres consciente de tus emociones? ¿Cuánto tiempo te das para verificar las emociones que tienes? Todas. El otro día alguien comentaba en uno de los grupos, es que yo siento que después de todo el trabajo que he hecho, no debo enojarme. Y yo le pregunté, ¿y por qué no? Está bien que te enojes y está bien que te pongas triste y está bien que no estés bien, ¿no? Eso es una de las frases que ahora se ha puesto mucho de moda. Está bien no estar bien, porque todos tenemos un proceso que no es lineal, sino que sube y baja, porque todos los días tenemos diferentes emociones. Entonces, ¿cómo están tus emociones el día de hoy? ¿Has tenido estados de ansiedad? Yo te pregunto, ¿te gustaría hoy comenzar a modificar esa situación bajo un nuevo entendimiento? ¿A quién le serviría entender las pautas de la ansiedad y cómo crees que puede ayudarte esto a cambiar tu vida? Y yo te diría, porque esto es como aterrizar a algo más real, del 1 al 10, ¿qué tan tranquila es tu vida? ¿Qué tan tranquilo o tranquila estás? Y por supuesto la pregunta de siempre, chicos, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar? ¿Hasta dónde vas a llegar para poder cambiar? Y aquí era lo que te comentaba yo, ¿no? Vamos a iniciar en un viaje que yo quisiera llevarlos, porque pues al día de hoy yo he alcanzado un estado emocional diferente, pero no siempre fue así. Ese estado emocional que tú al día de hoy tal vez puedas percibir en mí, no siempre fue así. Y no siempre tuve esta cara que ven hoy o este peso que ven hoy porque lo alcanzan a percibir las personas o estar en un consultorio. No, no siempre fue así. Durante algún tiempo me dediqué a ser maestra, por ahí estoy con algunas de mis exalumnas que el día de hoy incluso algunas de ellas ya por ahí están casadas o están en vísperas de casarse. En aquel momento estaban, si no mal recuerdo, en el primer año de bachillerato o el último de secundaria. Inicié grabando videos así como me salían y era lo que se subía finalmente a la plataforma de YouTube. Evidentemente, la cantidad de kilos que traía yo encima era bastante más que la que, gracias a Dios, el día de hoy no tengo. Porque yo vivía y viví y sigo viviendo a veces estados de ansiedad muy fuerte. La cantidad de estrés que yo he llegado a manejar ha sido brutal, pero no crean, y eso lo vamos a ver más adelante, que mi estrés era nada más por el trabajo, no. Mucho de nuestro estrés es imaginario. Y ese estrés imaginario es el que te produce las peores situaciones en la vida. Ese estrés imaginario
es el que hace que tengas este tipo de variaciones, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Una de las cosas que hizo que yo empezara a cambiar este estrés fue cuando me tuvieron que operar, que pasé por ahí unos meses bastante malos, ¿no? Que fue cuando me sacaron la matriz y un ovario. Y me sentí tan mal y hubo puntos que me sentí tan mal en donde de verdad, pues yo pensaba, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Porque no puede seguir a este ritmo, ¿no? Las cosas no pueden estar así. Esto fue en el 2017 y si bien yo conozco a mi maestro Enrique Corbera desde el 2006, es cuando se puede decir que él entra a mi vida todavía con se llamaba en aquel entonces biodecodificación Barcelona, el día de hoy es bioneuroemoción y es el método que él ha generado. Pues si yo ya bien estaba con él, pues las cosas evidentemente estaban dentro de mí ebulliendo, eran un proceso de ebullición y esta misma situación de estrés pues me llevaba evidentemente a sentirme de esta manera. Al final acabé reventando mi cuerpo de la cantidad de situaciones a las que yo me sometía, las interpretaciones que yo le daba a lo que yo concibo como realidad afuera. Ojo, esto no quiere decir que no haya cosas que estuvieran pasando. El asunto, como dice Borja Vilaseca, no es lo que esté pasando, sino la interpretación que yo le doy a eso que está pasando delante de mí. Y bueno, empecé a cambiar los talleres y los cursos y cambié la escuela por los talleres presenciales antes de la pandemia, por escuela de padres. La foto que ustedes ven en medio es uno de los talleres que tomé en Ciudad de México con Enrique y con su equipo. O sea, empecé a modificar. ¿Por qué? Tenía yo que salir de mi zona de confort. Y quiero decirles una cosa, salir de la zona de confort es todos los días. Cada vez se te plantan retos diferentes. De repente te encuentras a personas que te empiezan a proyectar un montón de cosas y que tú te das cuenta de lo que está pasando y que dentro de ti se empiezan a mover mil situaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son esas situaciones, cómo estás, qué es lo que está sucediendo. Y evidentemente el cambio tenía que venir de un modo u otro, ¿no? Y no solo en mi físico, porque esto es lo que la gente ve, ¿no? Esto es lo que la gente percibe. Pero yo siempre les he dicho, para que haya cualquier tipo de cambio tiene que empezar en la mente. Cuando tú no tienes la capacidad de cambiar tu mente, de entender tu estrés, de saber que tienes un lado luz y un lado sombra e integrarlos, entonces difícilmente vas a avanzar. ¿Esto quiere decir que Rosy Corral está del otro lado? Por supuesto que no. Tengo días que, igual que algunos de ustedes, no me quiero levantar. Tengo días en que las situaciones finalmente me merman, ¿no? Yo en muchos casos puedo llegar a admirar gente, ¿no? Que dice, yo estoy bien, yo flip, flap en una línea y yo no tengo, como siempre, se los digo, por qué dudarlo. Pero mi vida no es así. Mi vida sigue siendo así. ¿Qué es la diferencia? Hoy tengo herramientas que no solo las tengo aquí, porque en muchas ocasiones entramos a las clases, tomamos cursos, etcétera, etcétera, pero la herramienta no la usas, únicamente la tienes ahí. Entonces, yo lo que hago es ahora tratar de utilizar estas herramientas, o más bien no trato, las utilizo para poder ir transformando el proceso que yo estoy teniendo en mi vida, ¿ok? Entonces, bueno, como principio, ¿no? Vamos a entender que la ansiedad es un síntoma que todos tenemos, como les decía, en mayor o en menor medida. Y obviamente va a venir a nuestra vida como un recurso, sí, como un recurso para adaptarnos a algo nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Yo necesito un estrés que finalmente va a ser sano, que a lo mejor por llamarlo de algún modo, ¿no? Que me va a producir una ansiedad hasta cierto grado para que yo pueda dar ese paso, para que yo pueda salir de mi zona de confort, ¿sí? Para que ese estrés me permita aumentar mis niveles de atención y percepción y que me prepare para lo que va a acontecer en nuestra vida. Hay un estrés que es necesario en nuestra vida para que nosotros podamos avanzar. Hay un estrés que es necesario para que yo me pueda adaptar a las circunstancias que hay en mi vida. Entonces, en mayor o menor medida, finalmente,
Todos padecemos ansiedad. El asunto es que no hemos sabido, ¿sí?, respetar a lo mejor ese punto, ¿sí?, de la parte que es necesaria en mi vida o del estrés necesario en mi vida para tener atención y percepción. Cuando la ansiedad empieza a rebasar límites, entonces más bien pierdo la atención, la percepción, las ganas, todo. Empiezo con estados alterados de conciencia, porque así es como se dice, en donde pierdo de vista muchísimas cosas que pueden estar sucediendo en mi entorno, ¿ok? Por ahí el Tao, que es una de las filosofías que me gusta mucho de los orientales, dice que la persona más sabia es la más flexible. Y yo te voy a decir algo, la ansiedad es un estado rígido en tu mente. La ansiedad te impide la flexibilidad porque en ese momento tú vas a querer y al estar percibiendo las cosas de cierta manera vas a querer que salgan así, que se hagan de esta forma, que si no se hacen, ¿qué voy a hacer? Y esto te lleva directito a los estados de neurosis. Y Einstein ya lo decía, la definición perfecta de la neurosis es la persona que quiere, ¿sí?, que las cosas pasen diferentes haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida o haciendo las mismas cosas queriendo obtener diferentes resultados. Eso no va a suceder. Si tú no haces las cosas diferentes, realmente hacerlas diferentes, ¿sí?, no vas a obtener diferentes resultados. Y ojo, porque el ego está para autosabotearte y para decirte, ay, ¿cómo no? Si ya no te vistes de azul, ya te pusiste la camisa amarilla, eso te debe de ayudar. Y no, pues no, eso no. A veces hay que hacer cosas que me incomodan. De hecho, mi maestro Enrique, y yo estoy de acuerdo con él, dice que una terapia que puede servir bastante es una terapia que te incomode, pero no para siempre, sino que te incomode para hacer un análisis de conciencia, no para vivir en un estado incómodo, sino para tener un análisis de conciencia. Entonces, cuando tú empiezas a ser más inflexible, pregúntate cómo anda tu estrés y tu neurosis, ¿sí?, tu ansiedad, porque evidentemente estás dejando, ¿no?, de ser flexible. El bambú, y por eso el Tao se refiere mucho y el bambú lo utiliza como una simbología de esta frase, porque al parecer es muy rígido, pero a la vez es súper flexible. Entonces, ahí es a donde tiene que estar. De hecho, mucho de lo que tiene que ver con el yoga, porque la gente, más allá de que el yoga sea un ejercicio físico, es un ejercicio mental, porque realmente tú aprendes a ser flexible desde aquí, ¿sí? Porque en muchas ocasiones dices, ay, no, yo no puedo hacer el pie para allá, yo no. Entonces pregúntate por qué el pie no lo puedes hacer para allá, o por qué no te puedes poner en determinada forma o de determinada manera, ¿sí? Es importante que te hagas esa pregunta, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos viendo cómo va siendo esta situación, ¿vale? Y pues bueno, la palabra ansiedad, ¿de dónde viene? Porque esto es importante. Viene del latín anxietas, ¿ok? Que indica inquietud, intranquilidad, inseguridad ante una vivencia o amenaza que tiene que ver con opresión o estrechez. Por eso cuando estás ansioso empiezas a hacer cosas así, porque te empiezas a poner rígido y te empiezas a poner estrecho y te empiezas a sentir que toda la vida te oprime, ¿ok? Y según el grado de tu ansiedad, pues tu corazón empieza a palpitar, empieza a faltarte la respiración, a lo mejor empiezas con problemas estomacales de alguna naturaleza, porque obviamente todo tu cuerpo te está indicando que hay algo que está mal. El asunto es que acuérdense, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que el inconsciente no entiende de realidades o de fantasías, ¿sí? El inconsciente simplemente va a responder ante algo que tú estás planteando como real en tu vida, ¿ok? Vamos a ver que la ansiedad es multifactorial. La ansiedad tiene, multifactorial quiere decir diversos factores. La ansiedad tiene diversas situaciones en tu vida que son de una manera diferente, ¿ok? Aspectos genéticos
El aspecto epigenético, y aquí entra mucho la bioneuroemoción. Acuérdense que la epigenética es arriba de los genes y que es la información de nuestro ADN, que en algún momento se llamó información basura, que tiene que ver con toda la resonancia de cosas que traemos emocionalmente de nuestro clan, de nuestra familia, de la sociedad en la que nacimos, etcétera, etcétera. Aspectos evolutivos, que es lo que hemos heredado de nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, en constelaciones familiares y el transgeneracional se trabaja mucho. Nuestros aspectos hormonales, porque finalmente tenemos una biología. Entonces, también tiene que ver con las situaciones hormonales. Los ritmos hormonales de una mujer son distintos a los ritmos hormonales de un hombre y ahí es a donde cabe el asunto. Y aspectos psicológicos, que esto tiene que ver mucho con los traumas que hayamos tenido anteriormente. Y estos traumas tienen que ver con algo que vamos a ver un poquito adelante que se llama engrama, porque un engrama es una como capsulita en la mente que te va a guardar un trauma que haya sido muy fuerte para ti. Y que, ojo, cuando nosotros hablamos de trauma se toma como negativo, pero hay veces que hay situaciones positivas en nuestras vidas que también quedan como engramas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como decíamos, la ansiedad es una adaptación evolutiva para potenciar la supervivencia, decía el psicólogo Peter Levine. El psicólogo Peter Levine tiene un libro que se llama La ansiedad, evolución para crecer o para sobrevivir, algo así, luego les voy a pasar el nombre, y es un libro buenísimo en donde nos habla de todas estas circunstancias. Entonces, lo que necesitamos es entender que la ansiedad va a aparecer en nuestra vida para que aprendamos a gestionar el estrés y que este no se vuelva crónico. Cuando yo empiezo a sentir estrés en cierta medida en mi vida, ¿sí? Obviamente tengo que aprender, o lo ideal sería que yo aprendiera a gestionar este estrés, que yo aprendiera a ver este estrés desde un punto de vista diferente, ¿sí? A notar que si el estrés está aumentando, pues entonces hay ansiedad. Y aquí era lo que les decía. Vamos a empezar a discernir el estrés real de un estrés imaginario, que de este último es del que está llena nuestra cabeza. Anteriormente, o nosotros venimos equipados ya con un proceso para la huida. El estrés, incluso la misma ansiedad, lo que me producen es querer huir, querer salir de donde estoy. Entonces, nuestro cuerpo genera el cortisol y la adrenalina, que el cortisol es el neurotransmisor del estrés por excelencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Ya lo he explicado varias veces, pero nunca está de más volverlo a explicar. El cortisol se eleva, la adrenalina se eleva y como necesita carga de energía para brazos y piernas para poder salir corriendo, el sistema inmunológico y el sistema digestivo descienden, porque el sistema inmunológico y el sistema digestivo son los que más energía gastan dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente mi cuerpo está armado así, o yo soy esta máquina perfecta así, porque si de repente un oso me sale de frente, porque yo voy caminando en el bosque y un oso me sale de frente, pues es para que yo genere este estrés, este miedo, esta ansiedad y salga corriendo. El asunto es que al día de hoy no hay osos, hay relaciones de pareja malas, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas whatever, con los padres, whatever, no sé, lo que gusten y manden, ¿no? O sea, miles de situaciones que a veces ni siquiera están sucediendo. Hay veces que vemos las noticias y entonces por ahí, en una nueva consulta que tuve, ya me estreso si a mi hijo sale con la tía y entonces se lo van a arrebatar de la mano y se lo van a llevar y entonces ya eso me causó un nivel de estrés de algo que no está pasando. Entonces no hay ningún... Todo el mundo tenemos que ser precavidos en cierto grado. De hecho, por eso tenemos la intuición, que eso es algo que no desarrollamos. Pero cuando hay algo que nos mueve por dentro, y en muchos casos esta es la intuición, entonces tenemos que empezar a aprender a desarrollar ese proceso intuitivo, ese olorcito de que algo no anda muy bien y poder encaminarnos, ¿no?, hacia algo diferente.
porque si no, nuestra mente imagina miles de situaciones que me ponen en estado de ansiedad y de estrés que no son así, o sea, que no tendrían ni siquiera por qué ser así, ¿vale? Y pues evidentemente hay que tomar en cuenta que finalmente la ansiedad se tiene que ver como un proceso en donde yo siento que pierdo el control de algo. Y hace algo que más adelante lo vamos a ver, que Peter Levine dice que es el trauma congelado. ¿Esto qué es? Te congelas. La ansiedad en muchos casos te congela. No puedes pensar adecuadamente, ¿sí? Simplemente te quedas ahí. No haces nada, te quedas. Y de ahí es que muchas veces repetimos patrones de conducta, porque estamos ciclados en las mismas situaciones, porque evidentemente al quedar congelado el trauma, al no sacarlo, lo voy a estar trayendo a mi vida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y bueno, ahí era lo que les decía, la ansiedad es una dificultad que tiene que ver con nuestros dos cerebros, con el estómago y con la mente, porque muchas veces el estómago te va a decir, corre, vete, este no es tu lugar, pero la mente te va a decir, ay, ¿cómo no? Si aquí trabajamos bien a gusto desde hace tantos años, digo, el jefe se porta súper mal luego con nosotros, y hay un chorro de chismes, pero no, y el estómago te dice, vete, vete ya ahorita, ¿no? Pero no lo haces. Es muy raro, porque cuando hay este tipo de avisos, nosotros en lugar a veces de correr, simplemente lo guardamos, y ahí es a donde viene el proceso de ansiedad. Y luego se llega a una consulta psicológica o llegan a hablar con una amiga o lo que sea, y en esa consulta te dicen, no, pues es que no sé ni por qué estoy estresada, no sé ni por qué me dan ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque ¿qué estás aguantando en tu vida? Para vivir a veces la vida de sufrimiento que se vive, que ojo, el dolor no es igual al sufrimiento, para vivir la vida de sufrimiento que se vive es porque estás congelando o tienes congelados miles de traumas, ¿sí? Que estás decidiendo no sacar porque no es lo correcto en la sociedad. Porque ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué van a decir de mí? Y entonces no tomas decisiones para realmente cambiar tu vida, para realmente cambiar tus procesos, ¿vale? Entonces, esto es importante. Obviamente la ansiedad tiene toda la relación con los pensamientos, ¿no? De lo que creo que va a pasar el día de mañana. Por eso muchas veces les decimos, depresión tiene que ver con pasado, ansiedad tiene que ver con futuro. Y obviamente una de las maneras de generar ansiedad de manera continua y constante es preocupándote de cosas que ni siquiera sabes si van a pasar y de manera excesiva. Y esto te lleva a sobrepensamiento. Y el sobrepensamiento te va a llevar en muchos casos a estar en un continuo ciclo de estrés, ansiedad, estrés, ansiedad, estrés, ansiedad, estrés, ansiedad. Y entonces me desconecto totalmente y mi parte cognitiva se queda en el debo de hacer cosas, tengo que hacer cosas, ¿no? Debo de hacer cosas, tengo que hacer cosas. Y pierdo mi capacidad de conocerme a mí mismo, pierdo mi capacidad de estar en mí y simplemente me obligo a estar en estas situaciones, ¿sí? Me obligo a tratar de entenderme bajo ciertos parámetros. Pero me quedo ahí me quedo ciclado en esta información. Ahí estoy, dándole de vueltas sin que las cosas puedan llegar realmente a modificarse de alguna manera en mi vida. Y lo que buscamos es entendernos para poder cambiar estas situaciones. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué es lo que te está preocupando en tu vida? ¿Qué es lo que continuamente te está dando de vueltas en la cabeza? ¿Qué es lo que a veces no te deja a lo mejor siquiera dormir? O a veces te medio duermes un rato y te despiertas y ya te quedas viendo el techo porque sientes que hay cosas que requieres arreglar. Mucha gente dice, tengo ataques de ansiedad en la madrugada y no sé por qué. No, seguro estás pensando en algo. El no sé por qué en la ansiedad no es así, igual que la depresión, ¿no? O sea, finalmente sí tengo un porqué. Y de verdad, en un ejercicio que estaba haciendo el maestro Sergi Torres el otro día en una charla que dio,
una persona que estaba en el público presencial le pregunta, le dice, oye, tú estás diciendo, Sergi, que pues nosotros debemos de tener un proceso en donde sepamos cómo gestionar las emociones y que a veces esta gestión de emociones me va a llevar a no tener alguna situación con otra persona. Dice, y yo en muchas ocasiones por tratar de gestionar el no tener este coraje o el no sentirme mal o no sacar la ira, me hace quedar como un tonto. Y Sergi le dijo algo que, bueno, yo creo que fue mágico. Le dijo, a ver, ¿en qué tiempo estás recordando eso que te pasó con una persona que te hizo quedar como un tonto? Y él dice, en este momento, o sea, en este presente. ¿Y por qué estás pensando en cómo tienes que hacer las cosas para algo que sucede en un futuro? ¿En cuándo lo estás pensando? En este momento. ¿Cuál es el único momento que tienes? Este. Entonces, ¿para qué tratas de solucionar algo que ya pasó y por qué empiezas a pensar que va a volver a pasar? Cuando tú tienes la capacidad de voltear a ver este momento en su totalidad, no tiene por qué pasar nada de lo que ya pasó y tampoco tienes por qué traer a colación lo que ya pasó si finalmente ahí se quedó. ¿Por qué no lo puedes ver como un proceso de aprendizaje? Solo eso. ¿Y qué era lo que estaba pasando en mí emocionalmente? ¿Cómo estaba? Entonces, aquí es a donde vienen las situaciones que a veces no nos preguntamos, que a veces simplemente dejamos ahí. Entonces, muchas de nuestras ansiedades van a venir por procesos traumáticos y emocionales en la vida que en muchas ocasiones han ocasionado desde la infancia, ¿sí? Ojo, el trauma es no tener la capacidad de respuesta frente a una situación muy estresante. Vuelvo a lo mismo, ahí es a donde me quedo congelada. Y ahí es a donde viene la sintomatología emocional como la ansiedad o física, ¿sí? Porque el trauma se produce cuando yo me quedo estancado ahí. Y me quedo además estancado en ese recuerdo, que es como lo que decía este señor. Es que yo quiero manejar mi ira y entonces siento que yo quedo como un tonto y me quedo estancado ahí, porque a lo mejor no saqué mi ira como yo pensé que la tenía que sacar, porque no me pareció lo más adecuado, porque no supe cómo hacerlo o lo que sea. Y entonces me quedo ahí ciclado, ¿sí? Cuando esto sucede, ¿sí? Cabe destacar que lo importante es estar consciente de todas las sensaciones físicas que tienes. Es volverte con... ¿Cuántas veces, de verdad te lo digo, eres realmente consciente de lo que te está pasando físicamente? ¿Cuántas veces al día te paras para ver cómo estás respirando? Sí saben que no sabemos respirar, que la única época en nuestra vida en la que sabemos respirar es cuando somos recién nacidos y después ya no sabemos respirar porque empezamos a hacer cosas como... Y entonces ya empiezo a tener un proceso de respiración distinto. La respiración adecuada es que al inhalar yo llene mi abdomen de aire y al exhalar saque todo ese aire. Y regularmente lo hacemos exactamente al revés. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Eres consciente cuando te sientas a comer de lo que te estás comiendo? ¿De a qué te sabe la comida? ¿Eres consciente? ¿Eres consciente a veces de que si te quedas en silencio, cuáles son los pensamientos y no te da terror tener pensamientos en tu cabeza que a lo mejor no son agradables? Y entonces al preguntarte, ¿para qué estoy teniendo esos pensamientos? Evidentemente, esos son ejercicios que te mantienen y que muchísimos se hacen en la técnica y la meditación mindfulness, ¿no? El quedarte ahí, ¿sí? Es el estar realmente consciente de tus emociones, ¿sí? Por eso es lo que les decía yo, es muy común que en las consultas me digan, no sé por qué estoy ansioso, porque no me hago cargo de mi emoción, no me hago cargo de mí. Entonces, no tengo ni idea cuál es mi estrés. Por supuesto que debe de haber una idea de cuál es mi estrés, pero pues yo no lo veo, ¿no? Los traumas, vamos a ver que se dan básicamente en 5 escenarios. La familia, que es el escenario más traumático que hay para todos, de un modo u otro,
a gran escala o a pequeña escala, la salud, ¿sí? La escuela o el trabajo, y en algunos casos la escuela y el trabajo, los vecinos o los amigos y por supuesto los accidentes. Todo esto va a tener o va a generar un trauma en nosotros. Estos 5 ambientes emocionales en los que vivimos, si no tenemos precaución de cómo los estamos viviendo, si no somos conscientes de ello para saber qué tipo de trauma me están generando, entonces paso por la vida en el absoluto inconsciente, ¿no? No traigo a mi consciente las situaciones, todo lo dejo en el inconsciente y no traigo a mi inconsciente qué es lo que realmente está pasando. Entonces, tenemos estos 5 escenarios, ¿sí? Que nos hablan acerca de esta situación de desde dónde pueden venir nuestros traumas, ¿ok? Y bueno, hay que ver qué tan grave es el trauma y, como les decía, qué tanto la situación es imaginaria y qué tanto es la situación la que ha sucedido. Entonces yo te diría, ¿eres consciente de todo lo que has imaginado que te ha puesto ansioso? Yo de verdad los invito a hacer una lista, de verdad, y se los invito a hacer, una lista de las cosas que te llegan a poner ansioso en la vida. Y después de que la hagas, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué me está poniendo ansioso esto? ¿O para qué me está poniendo ansioso aquello? O sea, buscar, ¿sí? ¿Cuántas cosas te ponen ansioso en la vida? ¿Sí? Porque además son un montón, ¿eh? A veces en nuestro día a día tienden a hacer muchísimas cosas. Entonces hay que darnos cuenta de este tipo de situaciones, ¿vale? Todo aquello que imagino va a traerme un ataque de ansiedad. El ejemplo que me encanta ponerles, hijos adolescentes. El hijo adolescente te pide permiso para salir, lleva el celular, se va a la fiesta, se va al antro. A ti se te ocurre porque te empieza a entrar como algo aquí de, ay, si le pasa, y si le pasa, y entonces le mandas un mensaje, ¿y qué crees? No te contesta. Y le mandas otro y no te contesta. Y le mandas otro y tampoco te contesta, porque el chico lo que decidió es, no voy a hacer que mi mamá me mande un mensaje y lo voy a poner sin volumen y sin vibración, aunque lo traiga yo aquí en la nalga. O está la música a todo volumen y yo pues estoy acá, y en lo que menos estoy pensando es en mi mamá o en mi papá, porque me dijeron que hasta las tales horas de la mañana y yo aquí estoy encantada de la vida. Y entonces en ese momento mamá hace y empieza el trauma, porque ya vi en las noticias, porque ya pasó esto, porque ya pasó aquello, y qué hago, y entonces le hablo, ¿a quién le hablo? ¿Qué le digo? ¿Qué pasa? El corazón, ya me duele el estómago, ya me duele la cabeza, ya me duele, porque estoy perdiendo el control de algo. Y a veces paso del ataque de ansiedad al ataque de pánico, que es diferente, ¿eh? El ataque de pánico ya es cuando no me controlo, cuando ya estoy que grito, que lloro, que exploto, que qué vamos a hacer. Y resulta que, bueno, a los 10 minutos el querido entra a la casa, y pues ya lo quieres matar, ¿no? Oye, te mandé 20 mensajes. Pues sí, pero yo estaba enfiestado, ma, ¿no? Entonces, ahí es donde está la situación. ¿Y qué fue? Imaginario. ¿Y por qué fue imaginario? Porque a lo mejor me lo han contado, lo escuché en las noticias, etcétera, etcétera. Entonces me permití llevarme por eso. Por eso es tan importante a veces autoindagarnos. Eso es algo que nosotros les comentamos en Bioneuroemoción, porque finalmente para tomar conciencia, que es finalmente darte cuenta de tus estados emocionales, tomar conciencia es darte cuenta de las creencias que ya no te sirven, darte cuenta de los traumas que tienes, darte cuenta, cuando estamos en ese sentido de darnos cuenta de todo esto, evidentemente cambia nuestra percepción ante la vida, porque así vamos a evitar tener muchas de estas situaciones. Ahora les voy a contar, como les dije hace un momentito, de los famosos engramas. El engrama va a ser un grupo de conexiones neurológicas. Esto está documentado científicamente ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que se dedican a guardar el estrés y obviamente el trauma que ocurrió en tu vida. ¿Qué es un ejemplo, no? Resulta con que
es una familia que tiene mucha situación, a lo mejor, no digamos de trauma físico o de que el papá llegue y golpea a la mamá, pero a lo mejor psicológicamente o verbalmente se maltratan, ¿no? Y ya se sabe que cuando alguien se enoja te va a decir, entonces en ese momento en el que entras en ese estado, en el que ya ves que a lo mejor viene mi papá y que está pegando de gritos y que está diciendo y que avienta cosas, y entonces yo voy y me meto abajo de la cama porque yo tengo 7 u 8 años, y en ese momento resulta con que se cae un florero y ahí había una rosa y la rosa se queda ahí, yo la empiezo a oler y veo el agua que corre y todo el rollo. Cuando llego a grande un día, a lo mejor llego a una florería y empiezo a oler rosas y me empiezo a poner ansioso. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me toma? Porque el engrama ahí lo tiene, el olor de las rosas, el agua que se cayó, si se oye un zapatazo, cada vez de que tú oigas un ruido así, a lo mejor te asusta, ¿no? Te empiezas a poner ansioso porque el engrama hace eso. El engrama se encarga de guardar el trauma congelado y ahí te lo tiene. Entonces, muchas veces tú dices, es que no sé por qué estoy ansioso, porque depende de lo que viviste en esa escena estresante, olores, sonidos, colores. A lo mejor si iba pasando una moto, tú dices, yo odio las motos. No sé por qué, pero no las soporto. ¿Sí? Porque evidentemente tú viviste eso. Y lo que trató de hacer tu mente es eliminar el recuerdo, pero el engrama deja toda la información ahí. Y eso te puede causar ansiedad y estrés de manera constante. Entonces es tan importante a veces voltear a ver cuáles son esos traumas que estamos teniendo en la vida, ¿sí? Para poder entender. ¿Cuáles son, según Peter Levine, las 4 leyes que rigen los procesos de ansiedad? Bueno, la energía bloqueada o congelada que va a buscar descargarse de alguna manera, que de esto ya les he venido hablando. El cerebro no soporta tener situaciones que estén incompletas y tratará de completarlo a través de los engramas. O sea, cada vez de que algo sucede, el cerebro va a tratar de completarlo con lo que está en el inconsciente. Y entonces va a venir un proceso de ansiedad. El cerebro utiliza 2 cosas muy importantes, las metáforas, que es algo igual, y las metonimias, que es encontrar el significado de las cosas. De esa manera es como descarga la tensión acumulada, ¿sí? Para entonces que haya algo que se llama abreacción, o sea, para que tú acciones, ¿no? Es decir, haya un cambio de conciencia, un cambio en la energía y un cambio de conciencia. Y la ansiedad no se va a descargar completa, se descarga por ciclos, que ese es el asunto, ¿no? Por eso es muy importante reconocer mis estados y ver cómo puedo estar dentro de ellos, ¿ok? Entonces, toda esta información, pues es importante, ¿no? Que la vayamos teniendo y que sobre todo la vayamos usando. Como les digo, la información que finalmente pues no utilice, pues no. No olvidemos además que nuestro cerebro no ve las cosas. Nuestro cerebro solo proyecta las experiencias que hemos tenido. Siempre estamos interpretando. Por eso de ahí es que dicen que las cosas, ¿no? No son como las vemos, sino como nosotros somos, ¿sí? Porque evidentemente vienen mis creencias, mis valores, la educación que recibí, el país donde nací, el todo. ¿Sí? Entonces, bueno, la cosa más sabia que podemos hacer es entender que estamos percibiendo, que nuestras percepciones solo están creando interpretaciones, obviamente, y que lo que haces es interpretar, no tienes la verdad absoluta, y que solo tú vas a poder modificar esta situación cuando te vuelves consciente de ella. Nadie tenemos la verdad absoluta, nadie. Por eso yo, como dicen todos mis maestros, a mí no me crean, experimentenlo, vívanlo, analícenlo, estudienlo, busquen más información al respecto para que ustedes puedan darse cuenta de si esto es así o no finalmente. Obviamente, para que nosotros empezamos a entender mucho más los procesos que tenemos en muchas ocasiones por la ansiedad,
tenemos que tener esta introspección, que es la famosa autoindagación, ¿sí? Pero sin juicio, sin voltearnos a ver así como de, pues es que ya hiciste, es que debió de haber sido de esa manera. O sea, de ahí es desde donde nosotros podemos desprender muchas de las cosas que nos han pasado en la vida para poder tener un modo distinto de ver las cosas, para cambiar la percepción y para que estos cambios sean neurológicos también. El doctor Joe Dispenza ha hecho miles de investigaciones, ya ha dicho que en 90 días es cuando se forma una nueva red neuronal y que cuando tú descubres, alguna situación de esta naturaleza, es cuando entonces puedes empezar a modificar realmente el sentido de cómo estás, para dónde vas, cómo gestionar una emoción y cómo llevarla a cabo. Entonces, es muy importante, pero sobre todo hacerlo sin juicio, sin criticarme, sin decir, es que lo debí de haber hecho de esta manera, sin cargar con culpa. Yo de verdad siempre y abogaré porque la palabra culpa salga de su vocabulario. Somos responsables de lo que hacemos, pero no somos culpables. Entonces, eso es muy importante, porque evidentemente la responsabilidad le va a dar un sentido diferente a mi vida, ¿ok? Entonces, muy importante que lo tomemos en cuenta esto. Ya me pasé de diapositiva. Muy bien. Entonces vamos entendiendo algunas cosas, ¿no? La ansiedad, como dije, es un recurso adaptativo para situaciones de estrés. Nos ayuda en el proceso de ataque-huida. Cuando nos volvemos conscientes entonces de eso, podemos empezar a reescribir de historias para no repetir los ciclos de lo que ya sucedió. Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces mi trauma, por decirlo de alguna manera, lo puedo manejar de una manera diferente. Puedo sentarme y analizar el para qué estoy viviendo esta situación. Y aquí les puse algunas preguntas de orientación que les pueden ayudar en estos casos. ¿Qué es lo que más me molesta? ¿Qué es en esta situación en la que estoy viviendo lo que más me está molestando? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cuál es la situación que quiero cambiar? ¿O cuál es la situación que siento que no estoy controlando y que debería yo de controlar? Que acuérdense que gestionar no es lo mismo que controlar. ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué estoy viendo allá afuera? Acuérdense de la ley que dice que como es dentro es fuera. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo allá afuera? ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Qué experiencias que viví en mis primeros años de vida pueden tener que ver con esta historia? ¿Sí? Y sobre todo, cuestionarte la historia que te estés contando en tu cabeza. ¿Esta historia realmente que me estoy contando en mi cabeza es válida? ¿Qué tan válida es esta historia? ¿Qué tanto no lo es? Esto te puede ayudar a empezar a modificar las situaciones que te lleguen a preocupar, a estresar, para que no lleguen a un ataque de ansiedad. Por eso es muy importante que en tu día a día yo siempre les recomiendo el diario de emociones. Siéntate un momentito antes de irte a acostar, siéntate un momentito y pregúntate cómo está el rollo con esa emoción, ¿ok? Porque eso pues puede cambiarte la percepción de las cosas. Y en Bioneuroemociones invitamos a utilizar algo que llamamos inversión de pensamiento, con la pregunta clave que es ¿para qué? O sea, en lugar de decir, es que por tu culpa siempre me pasa lo mismo porque siempre haces eso, ¿no? ¿Para qué yo estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué estoy en esta relación? ¿Para qué sigo aguantando esta situación laboral? ¿Para qué lo estoy viviendo en este momento de mi vida? ¿Sí? Yo muchas veces cuando mis pacientes llegan con sintomatología física o con algún reto de salud, como les decimos, nosotros sabemos en bioneuroemoción y más con el curso de milagros que la enfermedad, te lo dice, es lo que tu manera de vivir, lo que tú tienes en tu cabeza, tus pensamientos. Lo demás es sintomatología física o retos de salud. Cuando alguien llega con un reto de salud, yo siempre le digo, ¿por qué crees que está ocurriendo? ¿Para qué está ocurriendo en este momento de tu vida? ¿Para qué no fue el año pasado o dentro de 3 años? ¿Para qué es el día de hoy? Y es con todo. ¿Para qué es este momento? Y esto es lo importante. La pregunta clave en nuestra vida y de una manera constante debería ser,
¿para qué? ¿Para qué están sucediendo las cosas? ¿Ok? Entonces, bueno, como yo les decía, porque finalmente es la metodología que trabajo a diario en las terapias y trabajo muchísimos casos de ansiedad, la bioneuroemoción propone un cambio hacia un ser humano que sea consciente, que acuérdense que conciencia quiere decir darte cuenta, ¿sí?, de lo que sucede en tu entorno a través del proceso de la autoindagación y de la inversión de pensamiento. Cuando yo me doy la oportunidad de eso, entonces, a ver, quiere decir, ya nunca más voy a tener una crisis de ansiedad. No, muy probablemente la vuelvas a tener, pero muy probablemente ya tengas herramientas, muy probablemente la crisis de ansiedad, las crisis de ansiedad disminuyan, muy probablemente cambie tu vida, muy probablemente muchísimas cosas, pero para eso tú eres quien tiene que tomar la decisión de modificar estos estados de conducta, ¿ok? Algunos recursos que podíamos utilizar, pues deshacernos de los juicios mediante la comprensión de lo que nos está sucediendo, eso es muy importante. Atreverse a ser egoísta con uno mismo, empieza a priorizar tus necesidades, ¿sí? Y deja de preocuparte por la vida de los demás. Eso también te va a liberar de juicios, ¿eh? Cuando dejas de preocuparte por la vida de los demás, eso te libera de juicios. Saber poner límites y ser más asertivos. Comprender que lo que rechazamos tiene que ver con nosotros, no con el de enfrente. Y aquí se aplica la ley del espejo de Carl Gustav Jung. Y aprender a fluir. Esto es lo más importante. Aprender a fluir, aprender a soltar, aprender a dejar ir, no agarrarme de las cosas, sino simplemente soltarlas. Aprender eso es bien, bien importante, ¿vale? Voy a ponerles un video del... Nada más déjenme... Si estás deprimido o estás ansioso, es que hay una parte de ti que está separado. Estás dividido en dos. Hay una parte de ti que está en tu pasado, en lo certero, en lo inamovible, por eso estás deprimido. O hay una parte de ti que está en el futuro, en lo incierto, en lo cambiante, y por eso estás ansioso. Aquí ahora lo único que queda es una partecita de ti, impotente, que no acepta lo que fue o lo que va a hacer. ¿Cómo salir de la depresión o la ansiedad? Para mí está todo en la calidad de las preguntas que te haces. En vez de preguntarte por qué pasó algo, deberías de preguntarte cómo uso lo que pasó. Hoy tienes que aceptar tu pasado y redefinirlo, cambiar toda la narrativa de tu vida. Úsala a tu favor, lava la historia, cuéntala distinto y lo que te cuentas cambia tu ánimo, por supuesto. ¿Quieres dejar de estar ansioso? Deja de preguntarte cuándo va a suceder tal cosa. Renuncia y actúa hoy. Pregúntate qué puedo hacer hoy para llegar ahí. Por supuesto que prefiere una meta. Yo prefiero llegar a algún lado, pero no la quiero ni la necesito si no me meto en ansiedad. Y cuando sales de la ansiedad y sales de la depresión, lo que queda es la unidad. Quedas tú. Caes en ti. ¿Qué hay en ti y cómo te sientes feliz con quien tú eres? Por supuesto que la única razón por la cual no estés totalmente feliz en el aquí y en el ahora es si hay dolor. El dolor duele, pero no es sufrimiento. El sufrimiento es no aceptar. ¿Quieres estar feliz? La felicidad no es lo que el mundo te da. La felicidad es lo que piensas y lo que haces con lo que el mundo te da. Así que ponme en los comentarios qué te tiene deprimido, qué te tiene ansioso. Y también ponme las nuevas preguntas que te vas a hacer. Y por favor no me digas, tú no me entiendes. Aunque no te entienda, no va a cambiar lo que te pasó y no puedes mover el futuro y traerlo ahorita y dominarlo. Así que ponme nuevas preguntas, de todas maneras te vas a morir, ¿no? Bueno, Diego, ya saben que es muy directo y de todos modos te vas a morir, eso es lo que dice que tenemos seguro y sí, eso es lo que tenemos seguro, nos vamos a morir, entonces pues ahí el asunto, ¿no? Por eso él te dice, te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? Entonces, quisiera yo dejarles unas reflexiones finales, ¿no? Porque yo quisiera decirles, ¿te gustaría hacer una evolución consciente de tus emociones? ¿Te ayudaría a entender tus propios problemas de ansiedad para usarlos en tu favor? Si existiera la manera de aprender a gestionar tus emociones para tu paz mental a través de, por ejemplo, las metodologías que yo he diseñado por más de 25 años que tengo trabajando en esto, ¿qué estás dispuesto realmente a hacer para cambiar en tu vida? Y yo, bueno, les invito a ustedes, como les invito a todas las personas ahora, ¿no?
Los procesos de terapia de verdad pueden cambiar tu vida. Los procesos de terapia de verdad pueden hacerte ver las cosas de distinta manera. Y bueno, cuando tomen estas masterclasses, mis talleres, mis cursos, pues finalmente también, como yo les invito, es usar la información. Y también quiero invitarles al taller de este mes, que es el sábado 23, y vamos a hablar de esta palabra que se ha puesto tan de moda, que es el narcisismo. Y sí le puse ser o no ser narcisista. ¿Quieres conocer al narcisista que llevas dentro o al que tienes enfrente? Porque todos tenemos un poco de narcisismo. Así es de que ojalá se den la oportunidad de participar. La inversión es de 400 pesos o $23. Entran en un grupo de WhatsApp en donde por 15 días vamos a estar trabajando con los procesos de reconocer nuestro propio narcisismo o el del de enfrente. Y pues nada, me daría más gusto que me acompañaran en este taller, que finalmente siempre los hago con mucho cariño para tratar de llevar un poco más de información a ustedes, o más bien no tratar, llevar más información a ustedes. Y bueno, ya saben que pueden contactarme, ahí están, me tienen en el grupo de WhatsApp, ahí están todas mis redes sociales, me pueden seguir en Facebook, Instagram, en TikTok, ahí estamos para ustedes, siempre con reflexiones, siempre con videos que trato de generar para darles un poco más de información. Y pues bueno, no sin antes agradecerles, honrarles por haber estado aquí, agradecerles su tiempo, agradecerles a los que lo van a ver en diferido, de una u otra manera, agradecerles a las personas que lo van a ver después, ¿no? Gracias, Luisa, te mando muchos abracitos de luz como siempre y pues esperando que el mes que viene puedan estar aquí, ya por ahí les dejaré en su momento los temas. Y les comento de una vez, mañana lo voy a subir, pero de una vez les comento para los que quieren y no estén muy desvelados, sobre todo los de aquí de México que celebren el 15 de septiembre y luego el 16. El día 16, sábado 16, en punto de las 8 de la noche, vamos a tener nuestra meditación del mes. Vamos a practicar algo que se llama meditación Tonglen, que es algo que he venido estudiando ya desde hace un par de meses, así es de que pues les agradezco mucho. Leti, muchas gracias también a ustedes, gracias por acompañarme y pues estamos en este camino. Gracias, Donají, un abrazote, mucho gusto de verte por aquí, mucho gusto de verlas a todas, muchas gracias por estar, nos estamos viendo el mes que viene, les mando miles de abrazos de luz y que pasen una excelente noche. Bye, que estén bien, gracias, bye. Gracias.